Y estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Este jueves 7 de octubre del 2021, transmitimos desde la mitad del mundo. Quienes habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Salud y Vida. Recordándoles y pidiéndoles que por favor, súmate tú también a la iniciativa Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a los niños con fisura de labio y paladar. Haz tus donaciones en todas las farmacias Fibeca a nivel nacional. Fibeca y Operación Sonrisa, juntos por la niñez. Y también lo estamos aquí en Salud y Vida. Y por supuesto, esta gran profesional que nos acompaña el día de hoy es la doctora Jimena Ríos. Ella es oftalmóloga del Hospital Docente de Calderón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Jimena, muy buenos días. Buenos días. Primeramente, gracias a Salud y Vida por la invitación. Queremos extender un saludo a parte del Hospital Docente de Calderón y del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, el día de hoy vamos a tratar un tema que lo vemos, realmente lo vemos a diario, que son los principales problemas de visión, ¿verdad? Jimena, bueno, pero antes de iniciar la entrevista, quisiera comentarles quién es la doctora Jimena Ríos. Ella es graduada en Medicina y Cirugía de la Universidad Técnica Particular de Loja, obtuvo un posgrado de oftalmología en la Universidad Central del Ecuador, además de un máster en gerencia de los servicios de salud en la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha trabajado como especialista en varios centros, en Beris, Clínica de los Ojos Fundación Finlandia, Hospital San Vicente de Paúl, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y en CityMed. Se incorporó como médico tratante en oftalmología del Hospital Docente de Calderón en el año 2017 y además es docente de su especialidad en la carrera de medicina en la Universidad Central y en el posgrado de medicina familiar en la Pontificia Católica del Ecuador en Ibarra. Bueno, con esta amplia hoja de vida, pues, Jimena, te damos la más cordial bienvenida. Empecemos hablando sobre los problemas de visión. ¿Qué son los problemas de visión? Ok, bueno, tenemos que saber que existen diferentes alteraciones a nivel oftalmológico. Debemos recordar, mejor dicho, conocer que el ojo tiene una parte anterior, una parte posterior, que es el segmento anterior y el examen fondo de ojo. Las afectaciones, por lo tanto, pueden llegar a la parte externa del ojo o a la parte interna. Y también tenemos, obviamente, los errores refractivos, que son aquellos en los cuales la persona va a necesitar lentes, ¿no? Entonces, las alteraciones más comunes que tenemos son las alteraciones que nos producen síntomas, es la parte externa del ojo, como ardor, ojo rojo, alergias, problemas de sequedad, y en fondo de ojo, problemas de retina, de mácula, de vidrio. Perfecto. Los problemas de visión más comunes, como tú nos decías, también son de refracción. Empecemos a explicar un poquito qué es esto, porque todo el mundo dice, estás en el colegio, usas lentes, eres miope, pero no sabemos si realmente es miope o qué otro tipo de problema tiene. Exacto, sí. Los problemas refractivos, los principales son miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Estos producen disminución de la visión. La presbicia es una disminución de visión de cerca que se produce en personas mayores de 40 años y las otras alteraciones se pueden producir a cualquier edad. Para saber si una persona tiene específicamente cualquiera de estas alteraciones, necesitamos hacer el examen oftalmológico y el examen para sacar la medida, y con eso podemos saber el paciente es miope, el paciente es hipermétrope o tiene astigmatismo. Y también en una misma persona podemos encontrar varias patologías, es decir, que una persona puede tener miopía y astigmatismo, y si tiene más de 40 años, además va a tener la presbicia. A ver, ¿a partir de qué edad es recomendable, a qué edad recomiendan ustedes los médicos que una persona, un niño, un adolescente debe hacerse un examen oftalmológico? Porque normalmente lo hacemos cuando ya decimos no veo nada o me duelen los ojos o le ves a tu hijo con los ojos súper rojos y no sabes si es por la televisión, la computadora o qué. Exacto. Sí, es importante saber que los controles van a ser diferentes de acuerdo a la edad. Entonces, a los niños tenemos que hacerles la valoración desde pequeños, es decir, por ejemplo, hay niños prematuros que necesariamente el examen tiene que ser al nacimiento. Hay que hacer el examen al año de edad
ya el niño debe ser examinado. Uno de los problemas principales es que no se detecta a tiempo el error refractivo, es decir, por ejemplo, un problema de lentes. Entonces, mientras más temprano valoremos al niño, diagnosticaremos a tiempo y trataremos para evitar las complicaciones posteriores. Perdón, Ahora, me llama la atención porque tú dices que con niños prematuros a partir de 1 año debe hacérseles de los exámenes. no, en los niños prematuros al nacimiento. En el Ah, nacimiento, sí, sí, al nacimiento, y depende de lo que se encuentre serán los controles posteriores. ya. Hablando ya de un niño que nació a término, no tuvo ninguna complicación, al año de edad ya debemos hacer el examen para diagnosticar a tiempo. Y de ahí los controles en los niños necesariamente es cada año para ir viendo porque el niño está desarrollando su visión y necesitamos ver cómo va. En los adultos, en cambio, necesitamos hacer examen preventivo porque existen muchas patologías que son generalmente asintomáticas. Por ejemplo, hay enfermedades que me pueden producir, que son factores de riesgo para tener alguna enfermedad, como por ejemplo el glaucoma. Si una persona diabética, hipertensa, tiene un antecedente familiar de glaucoma, tiene mayor riesgo de tener también esta enfermedad. Entonces, el problema con estas enfermedades es que son asintomáticas. Por lo tanto, un examen preventivo nos va a ayudar a diagnosticar tiempo y tratar a tiempo. Perfecto. A ver, este tipo de enfermedades de la visión las vemos muy común, pero no siempre son tratadas correctamente. Porque, por ejemplo, hay ciertos centros donde te dicen, venga, le hacemos el examen y llévese los lentes. Ahora, ¿qué tan seguro es esto? Ya. Esto es bastante importante conocer porque Perdón. ante todo síntoma que tenemos oftalmológico, y cuando hablamos de un síntoma oftalmológico también hablamos de disminución de visión. Entonces, de todo síntoma, la persona debe ser valorada por un especialista, es decir, un médico especializado en oftalmología. No es recomendable ir a una óptica porque ahí no hay especialistas. Entonces, siempre pensamos, estoy con el ojo rojo, necesito lentes, me voy a hacer un examen ahí. Y no es así. Entonces, siempre, incluso para hacerse, por ejemplo, una persona ya usuaria de lentes que necesita un cambio de lentes, no es recomendable ir directamente a la óptica, sino que valora el especialista, valoramos nosotros y luego sí hacemos el examen de lentes. Eso es súper importante saber, porque si no, en realidad hay muchos centros donde no respetan esto y van a tratar mal al paciente. Cuando hablamos de hipermetropía, ¿a qué nos referimos? Bueno, la hipermetropía y la miopía tienen que ver un poco con el tamaño del ojo, ¿no? Para nosotros ver bien, la imagen debe llegar a un punto específico de un área del ojo que se llama la retina. Entonces, para esto, bueno, todas las partes del ojo deben estar bien y se considera como un tamaño estándar, digamos así, normal. Pero así como vemos personas más altas, más pequeñas, ojos más grandes, más pequeños, sin que esto sea patológico. Entonces, la hipermetropía es un ojito un poquito más pequeño de lo normal, donde la imagen no se va a enfocar en la retina, y en la miopía es un ojo más grande, donde la imagen tampoco se va a llegar al lugar en la retina. Entonces, el lente lo que hace es corregir para que la imagen llegue al punto donde tiene que ver. Ahora, los síntomas entre los dos va a variar, ¿no? Entonces, uno produce disminución de visión generalmente de lejos y la hipermetropía, visión alterada de cerca, pero muchas veces nos confundimos con esto con la presbicia. La presbicia es la disminución de visión de cerca, pero en una persona mayor de 40 años. O sea que si yo tengo una persona de 15, 20 años con disminución de visión de cerca, no pensamos en presbicia. Y lo contrario, en un adulto que empieza a los 45 años a ver mal de cerca, no pensamos en una hipermetropía. Ya, entonces, esto tiene que ver con los errores de refracción, estábamos Son viendo. errores de refracción, exactamente. Ya, entonces, es como la luz llega a tu ojo y como tu ojo la entiende y la analiza. Sí, exacto. La información llega a un punto en la retina, que es el tejido que nos permite ver, pero el problema con estos errores refractivos es que no llega en el lugar donde debe llegar. Entonces el lente corrige esto y hace que la persona pueda ver bien. Eso cuando hablamos de miopía e hipermetropía. Hipermetropía. Cuando hablamos de astigmatismo, ¿a qué Ya, nos referimos?
El astigmatismo tiene más que ver con alteraciones en un tejido que es la córnea. Ya. La córnea es un tejido transparente que está anterior al iris. Háganse la idea como un lente de contacto, así es la córnea. Y también con el lente propio del ojo que se llama cristalino. Entonces, cuando tenemos alteraciones en la córnea y en el cristalino, se produce el astigmatismo. Ahora, cuando hablamos de astigmatismos muy altos, tenemos que descartar problemas más graves de la córnea. Por ejemplo, un astigmatismo que me da muy elevado, vamos a pensar en un queratocono. Entonces, siempre igual, ante todo problema refractivo tenemos que estudiarlo a profundidad para descartar de que no sea solo problema de lentes y que no tenga alguna complicación más severa. Los síntomas, el tema de refracciones, dependiendo de cada uno, dice que es visión doble. ¿Cuál te da visión doble? Ya, bueno, cuando hablamos de visión doble, muchas veces se confunde con una visión borrosa. Entonces, bueno, ya nosotros hacemos el diagnóstico o la pregunta al paciente, hablamos de una visión doble cuando vemos dos imágenes, algo que se llama diplopia. Eso nos indica afectaciones más severas. El astigmatismo me produce una visión borrosa, más o menos. Un ejemplo es como que la imagen tiene una sombrita o la vemos distorsionada, o como que estuviera en tercera dimensión. Esa visión como que tiene una sombra, las letras o las imágenes que veo, esa es una visión borrosa que generalmente nos produce el astigmatismo. El astigmatismo nos produce esa visión borrosa, pero es diferente a una visión doble. Ajá. Perfecto. ¿Cuándo ir al oftalmólogo? O sea, si alguien, o quien sea un niño, un adolescente o un adulto, y dice, estoy leyendo, me duele la cabeza, o si veo una luz muy brillante, ¿cuándo tú nos recomiendas que deben acudir a las personas a un profesional de la salud de visión? Sí, bueno, el ojo es un tejido muy delicado. Y ante cualquier síntoma que tenemos en el ojo es necesaria valoración oftalmológica, ¿sí? Entonces, los síntomas más comunes que tenemos siempre, ardor, ojo rojo, picazón, lagrimeo, sensación de basura, todas estas son manifestaciones de que algo le está pasando al ojo y necesitamos saber qué es específicamente lo que le está produciendo. Y también saber que una disminución de visión también es un síntoma que debe ser valorado por un especialista, por un oftalmólogo. Y la disminución de la visión, bueno, puede ser aguda o puede ser una disminución de visión crónica. Cuando hablamos de algo agudo, esto se convierte en una emergencia. O sea, si una persona está bien, deja de ver espontáneamente, esto debe ser emergencia. Y si tenemos una visión que ha ido disminuyendo con el tiempo, por supuesto, no debemos ir a una óptica, sino valoración oftalmológica. Ahora, otros síntomas, por ejemplo, dolor del ojo, también nos indica que debe ser valorado por oftalmología. A veces tenemos dolor alrededor del ojo o dolor reflejo, que tengo dolor de cabeza y tengo dolor del ojo. Necesariamente la primera valoración debe ser por oftalmología. Y si es que nosotros descartamos que el problema es a nivel oftalmológico, pues derivaremos al resto de especialidades. Pero ante cualquier molestia que tengamos en el ojo, incluso muchas de las veces pasa desapercibido un ojo rojo y siempre piensan que un ojo rojo es una conjuntivitis y en realidad no es así. Entonces, ante todo síntoma, nosotros los oftalmólogos les especificaremos por qué su ojo está rojo y cuál es el tratamiento a seguir. Sí, porque en muchos casos, por ejemplo, tienes el ojo rojo y tú dices, bueno, voy a utilizar el colirio. ¿Qué tan bueno es esto? O sea, hablamos también de las, ¿cómo se llaman? Lágrimas artificiales, por un lado, y por otro lado, los famosos colirios, ¿no? Sí, sí, sí. No es recomendable nunca automedicarse a nivel ocular. Siempre utilizamos los colirios que quitan el rojo del ojo. Sí. Es maravilloso, claro, el ojo se pone blanco, pero no es lo indicado. Cuando el ojo está rojo, es un síntoma de que algo le está pasando. Es como que yo tengo un dolor en cualquier parte del cuerpo, ese dolor me indica que algo me está pasando. Mi ojo rojo me dice, es una alerta, algo le pasa al ojo. Y si yo me pongo un colirio para quitar el rojo, es como que quito el dolor sin saber la causa. Eso es lo primero. Entonces, primero no debemos utilizar porque no estamos tratando la causa, no estamos con un diagnóstico.
Segundo, estos colirios que quitan el rojo inmediatamente, lo que hacen es comprimir los vasos. En el ojo tenemos un lugar específico donde se controla un líquido que controla la presión del ojo. Si utilizamos estos colirios con frecuencia, podemos alterar eso, se altera la presión del ojo y se altera la presión del ojo, se daña el nervio del ojo y trae una enfermedad muy grave que se llama glaucoma. Ahora, otro colirio que lo usan con frecuencia son los antibióticos. Ante todo ojo rojo se pone un antibiótico pensando que es una conjuntivitis y eso tampoco es lo indicado. ¿Sí? Un antibiótico hay que utilizarlo solamente cuando tenemos un proceso infeccioso, bacteriano, viral, etcétera. Pero esto lo podemos saber al hacer la examinación. Entonces, ponerse un antibiótico sin saber no es bueno. Y otro colirio que también se usa siempre son los corticoides. Los corticoides producen muchísimos problemas a nivel ocular, aumento de la presión, catarata y daño de la córnea. Entonces, utilizar un corticoide sin que haya prescrito un médico me puede traer estas complicaciones severas. Las lágrimas artificiales podemos utilizarlas, es así. Bueno, las lágrimas artificiales siempre deben ser prescritas por un médico porque la lágrima artificial es para tratar el síntoma de sequedad dependiendo la sequedad de cada paciente. No todos tienen el mismo y no a todos les va a hacer bien. Entonces es preferible que un médico le mande y le indique con qué lágrima, con qué frecuencia y de qué forma se va a poner. Sí. No, sí que es importante saber estas recomendaciones porque normalmente lo que hacemos es ir a cualquier farmacia y pedir un código. Exactamente. Y Sí, sí, sí. pensamos que esa es la solución. Sí, Ahora, ese es un error. ¿cuáles son los problemas más graves que pueden detectarse? Para luego entrar en los que ya corresponderían a los de edad avanzada. ¿Cuáles son los más comunes y más severos que tú has tratado, Jimena, como médico? Bueno, sí. Las alteraciones que mayor producción de alteración de visión son las alteraciones de la córnea, como son un keratocono, las úlceras de la córnea, las lesiones de la córnea son muy, muy graves. Una úlcera corneal, si no la tratamos a tiempo, las complicaciones son muy severas. Otra de las patologías muy comunes es la catarata, que bueno, la catarata hay varias causas, ¿no? Una es la edad, otra es por personas de riesgo como los diabéticos, otra catarata por traumas y otras por uso prolongado de medicamentos como es el corticoide. A nivel de fondo de ojo tenemos las alteraciones de la retina, del vitrio, como son hemorragias del vitrio, lesiones de la retina, retinopatías por enfermedades, diabetes, hipertensión, desprendimientos de retina y una de las principales afectaciones a nivel oftalmológico es el glaucoma. El glaucoma es una de las más severas, de las más complicadas y el gran problema con el glaucoma es que es una enfermedad asintomática. Cuando el glaucoma da síntomas, cuando la persona se da cuenta que ha perdido la visión, el daño ya está bastante avanzado y todo lo que ya se dañó ya no podemos hacer nada. Entonces, lo importante en el glaucoma es saber las personas que tienen riesgo de tener esta enfermedad para hacer el examen preventivo, para diagnosticar a tiempo y tratar a tiempo. ¿Podemos explicar un poquito qué es el glaucoma y cómo se produce y cuáles serían, como tú nos dices, casi no hay síntomas, pero para tener algún tipo de prevención? Sí. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio del ojo. El principal factor de riesgo para el daño del glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Más o menos el valor de la presión es 10 a 20, pero cada persona maneja su propia presión. Ese es el principal riesgo para tener glaucoma, aumento de la presión. Hay enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión, que son también pacientes con alto riesgo de tener la enfermedad. La edad avanzada, pacientes mayores de 60 años, tienen también riesgo de tener la enfermedad y el antecedente familiar del glaucoma. Si tengo en la familia, todos tenemos riesgo de tener glaucoma, pero un antecedente familiar nos aumenta el riesgo 7 veces más que una persona que no tiene un antecedente. Entonces,
todas estas personas con todos estos factores de riesgo necesitamos hacer el examen preventivo. En el examen preventivo vamos a tomar la presión del ojo, vamos a hacer un fondo de ojo para ver cómo está el nervio del ojo. Entonces, por ejemplo, en un paciente diabético que no ha sido diagnosticado de glaucoma, le valoramos y necesita su control necesariamente anual. Todos los años, todas las personas y todos los factores de riesgo que mencioné, necesariamente la valoración necesitamos hacerla por lo menos una vez al año. Ahora, si yo ya tengo una persona que ya está diagnosticada de glaucoma y tiene más riesgos, el control va a ser más frecuente dependiendo de cada caso. Pero solo hablando de factores de riesgo, esa es más o menos la forma en la que tenemos que hacer el control. ¿El glaucoma se opera o se trata? El glaucoma depende, hay varios tipos de glaucoma, pero más o menos en un glaucoma cuando vamos a diagnosticarlo, al inicio empezamos con medicación. Hay glaucomas en los que sí nos toca operar desde el inicio, si es que el diagnóstico al inicio ya es un glaucoma avanzado. Pero el tratamiento del glaucoma quirúrgico es en glaucomas más avanzados. Pero empezamos con colirios. El colirio, ¿cuál es el objetivo principal? Bajar la presión del ojo para evitar el daño del glaucoma. El glaucoma tiene, como yo explicaba, no tiene síntomas. La visión del glaucoma se va perdiendo. Nosotros tenemos visión central y periférica. La visión periférica es la que se va dañando. Entonces, la persona no se da cuenta, sino hasta cuando su visión ya se alteró bastante, su campo visual ya está bastante reducido y recién ahí nota que perdió su visión. Entonces, todo este tiempo que no se dio cuenta, ya el daño del nervio está avanzado. Entonces, por eso es el examen preventivo, no hay ningún síntoma. Algo importante mencionar también es que tenemos un glaucoma que se llama de ángulo cerrado, un glaucoma agudo, en el cual el paciente va a tener síntomas agudos, que son dolor intenso del ojo, el ojo muy rojo, pérdida de la visión, y al hacer el examen la presión va a estar sumamente alta. Esto se convierte en una emergencia, pero un glaucoma normal, un glaucoma que, bueno, nosotros tenemos el glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo abierto es el más común y es el que no tiene síntomas, ¿no? Este no tiene ningún síntoma. Cuando estoy con el ojo rojo, no, eso no es un síntoma, ¿sí? Entonces, por eso es específicamente hacer el examen. Claro, los controles son básicos. Los controles, sí. Sí. Por otro lado, escuchamos que muchas personas se hacen las operaciones de los ojos para poder ver bien. ¿Cuándo es posible hacerse este tipo de operaciones para ver mejor? No hablamos de personas de tercera edad, hablamos de personas entre los, qué sé yo, 25, 21 tal vez, y 45 años. Sí, el examen para dejar de usar lentes es la cirugía refractiva. Esta cirugía podemos hacerla en pacientes jóvenes y de edad moderada. Entonces, podemos corregir todos los tipos de alteración visual, o sea, miopía, hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Todos estos se pueden hacer. Para saber si una persona puede realizarse la cirugía, primero necesitamos que tenga la edad necesariamente 20 años, es decir, un adolescente no está indicado para hacerse una cirugía. Necesitamos hacer un examen, bueno, en cirugía con láser trabajamos en el tejido que es la córnea, entonces necesitamos hacer un estudio para ver que la córnea esté en condiciones de ser operada, que tenga el grosor suficiente, que tenga la curvatura que se necesita para que posterior a la cirugía no tenga complicaciones. Necesitamos que la medida esté estable, que no tenga cambios bruscos en la medida para poder igual dar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones. Y la visión, cuando tenemos, por ejemplo, una persona que tiene alteración de visión de lejos y de cerca, se pueden hacer las cirugías de las dos cosas. Si hablamos ya de una persona de un poquito más de edad, hablamos de una persona, qué sé yo, de 50 años, aparte de su problema refractivo, está cerca ya de las enfermedades de edad, que son, por ejemplo, una catarata. Entonces, en ese caso, podemos ofrecer ya otro tipo de cirugía, como quitar el lente propio del ojo y poner un lente intraocular. Esa también es una cirugía refractiva. Y existe otra cirugía en las cuales, por ejemplo, personas que tienen medidas muy, muy altas, que también le colocamos un lente intraocular. Perfecto. ¿Cuáles son el tipo de alteraciones visuales que pueden ser operadas y corregidas?
en la edad que hablábamos de entre los 21 años y los 45 años. Sí, podemos corregir la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y también la presbicia. Todas pueden ser corregidas, pero tienen que cumplir con estos parámetros: la edad, el grosor corneal y la estabilidad de la medida. Ahora, luego de la operación, ¿se vuelve a afectar el ojo? ¿Regresas a este tipo de enfermedades? ¿Cuánto tiempo hay de garantía en este tipo de operaciones? Sí, depende mucho de la medida, bueno, de cada persona en específico, ¿no? Pero sí hay algunos casos que toca hacer un retoque después de un tiempo, pero hay algunas personas a los 5 años, 10 años, hay personas que están 20 años y no necesita hacer un retoque, no necesariamente todos, ¿no? Hay personas que sí toca hacerlos, pero no es a todos a los que hay que volverles a operar. Ah, perfecto. Entonces, pero bueno, entonces la mayoría de los casos pues tienen resultados idóneos. Un largo tiempo, sí. Sí, depende mucho de la edad. Cuando hablamos ya de casos de la tercera edad, que normalmente ya tú nos has empezado a explicar ciertas alteraciones que tiene la visión y demás, ¿qué hacer? ¿Cómo manejarlos? ¿Qué deben hacer estas personas? Bueno, las principales alteraciones por el paso de la edad son la catarata, es la más común. La catarata es la opacidad del lente propio del ojo. El lente propio del ojo se llama cristalino. Este se va opacificando. Hablamos de la catarata. El tratamiento de la catarata es la cirugía, ¿no? Otra de las afectaciones por la edad es el glaucoma, es otro de los riesgos para tener la enfermedad. Otra alteración es una alteración en una parte del ojo que se llama la mácula, que se llama la enfermedad de degeneración macular relacionada con la edad. Las afectaciones de fondo de ojos aumentan siempre con la edad. Estas son las principales afectaciones por el paso de la edad. ¿Cuál es la solución frente a estos problemas? Sabemos que en las cataratas hay la operación y la mayoría de Sí. las personas que, por lo menos que conozco, han quedado muy bien. Sí. Primero, los síntomas que va a tener la persona es la disminución de la visión. Siempre hay que tener en cuenta que tenemos disminución de visión aguda y crónica. Recordar que la aguda siempre va a ser una emergencia. Una disminución crónica, hablamos que con el tiempo viene disminuyendo la visión. Entonces, ese es el síntoma. ¿Cuál es la indicación? Acudir inmediatamente a la valoración oftalmológica para diagnosticar y tratar a tiempo. Por ejemplo, la catarata necesitamos hacer la cirugía para quitar su lente y poner un lente intraocular. En las lesiones de la mácula esto es un poquito más complejo. En las lesiones de la mácula, bueno, tenemos que hacer unos estudios, por ejemplo, un examen que se llama OCT, que es como hacer una tomografía de la parte de la mácula para ver específicamente con qué tipo de lesión estoy. Y de acuerdo a esto van los tratamientos. Por ejemplo, en algunos casos nos toca poner unas inyecciones de un tratamiento que se llama antifactor de crecimiento endotelial vascular. Ponemos estas inyecciones con el fin de reducir esa lesión a nivel de la mácula. Perdón, Jimena, que te corte. Ese es el famoso Avastin. Sí, bueno, hay algunos. Avastin es un nombre comercial. Hay varios nombres comerciales, pero son estos, ¿no? Yeah. Entonces, estos se inyectan en el ojo con ese fin. Pero hay que saber que tenemos degeneración macular húmeda o seca. Eso lo diagnosticaremos con el examen que vamos a hacer de fondo de ojo y con el OCT, y de acuerdo a eso determinar qué tratamiento específico necesita el paciente. Perfecto. A ver, tenemos un comentario de María Elena Vasco y dice: buenos días, doctora. ¿Cada qué tiempo se debe hacer la valoración oftalmológica y qué tiempo duran los lentes en astigmatismo? Bueno, ahorita, en ese caso específico que estamos hablando de una persona que usa lentes, depende de la edad. Sí, si estoy hablando de un niño, el niño que usa lentes, necesitamos hacerle la valoración cada 6 meses ir viendo, porque el ojo se está desarrollando conforme el niño va creciendo. Entonces, en ellos necesariamente cada 6 meses. En un adulto ya podemos hacer el examen cada año hasta los 20 a 21 años, donde se estabiliza generalmente la medida. Y a partir de esto, dependiendo, aproximadamente cada 2 años.
Pero si ya hablamos de una persona adulta que usa lentes, recordar que aparte de su uso de lentes, pueden ya venir las enfermedades por el paso de la edad. Entonces el examen oftalmológico va a ser más seguido, pero buscando ya no el cambio de lentes, sino las otras alteraciones que son por la edad. Jimé, lamentablemente estamos ya en el cierre del programa, ha volado el tiempo, qué importante haber conversado de todos estos temas contigo y creo que se quedan muchas dudas en el camino, así que te molestaremos nuevamente. Con mucho gusto. Quisiera un mensaje final, por favor, para todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de Salud y Vida. Bueno, recordar que existen muchas enfermedades a nivel oftalmológico, recordar que ante toda síntoma que tenemos a nivel oftalmológico, no olvidar que debemos acudir ante un especialista, no descuidar siempre no automedicarse. Y algo importante que me estaba olvidando ahora que estamos tanto tiempo en frente a pantallas y con el uso de las mascarillas, que es la sequedad ocular. Entonces, una recomendación es hacer pausas cada 2 horas, hacer descansos para evitar la sequedad del ojo, tratar de parpadear un poquito, y las personas que ya usan lágrimas artificiales, necesariamente aumentar la frecuencia de esta. Excelente. Queremos agradecer a la doctora Jimena Ríos, oftalmóloga del Hospital Docente de Calderón, quien nos ha acompañado esta mañana con importante información. Recordarles que gracias al MSP Coordinación 9 es que ustedes reciben toda esta información, queridos amigos. Y súmate tú también a la iniciativa Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a los niños con fisura de labio y paladar. Haz tus donaciones en todas las farmacias Fibeca a nivel nacional. Fibeca y Operación Sonrisa, juntos a favor de la niñez. A favor de la niñez en Salud y Vida. Recuerda que esta y todas nuestras entrevistas las puedes encontrar en nuestra página web www.saludyvidaec.com. Y gracias a todas las personas que nos han seguido. Nos vemos el próximo martes. Excelente feriado para todos aquellos que están y viven en Ecuador. Un abrazo grande. Gracias, Jimmy. Gracias. ¿Sabías que en el Ecuador 1 de cada 10 niños nacen con fisura de labio y paladar? Súmate tú también a la iniciativa Cambia su vida para siempre. Dona y ayuda a cientos de niños de escasos recursos a obtener cirugía y tratamiento. Haz tus donaciones en todas las farmacias Fibeca a nivel nacional. Fibeca y Operación Sonrisa, juntos en favor de la niñez.